Antes de entrar a analizar el tema para el cual fui convocado, la seguridad y la convivencia ciudadana, quiero hacer unas observaciones que considero relevantes, dada la calificada composición del auditorio. Cuando todos creíamos que el modelo económico estatista desaparecería luego de la caída del muro de Berlín y del colapso de la Unión Soviética, nuevas formas de despotismo surgieron en América Latina. La vieja ambición de construir una sociedad que responda a intereses del Estado, definidos por una ideología que suprime la individualidad para premiar supuestos intereses colectivos y totalitarios, tomó inusitada fuerza en nuestra región. Primero, fue la debacle de los partidos políticos tradicionales, los escándalos de corrupción, la crisis institucional, la incapacidad de responder rápidamente y de forma eficaz a las necesidades de los ciudadanos. Las malas administraciones, el déficit del Estado de Derecho y la captura del aparato estatal por tentáculos criminales o intereses privados. Esa grave crisis sembró vientos que se convirtieron en verdaderas tempestades en algunos países. La ineptitud de los partidos y de la clase dirigente permitió el advenimiento de una nefasta ola populista, cuyas consecuencias aún no terminan, cuyas consecuencias aún estamos padeciendo y de forma cada vez más virulenta. La desesperación ciudadana termina empujando a las sociedades muchas veces a dar un salto al vacío. La frustración, las promesas de cambio y la explotación de las necesidades sociales terminan canalizando los reclamos ciudadanos. Los políticos irresponsables contribuyen con ahínco a crear ese ambiente. Los escándalos, la desvergüenza de servidores públicos y la sensación de impotencia ciudadana son factores que terminan por ser detonantes de ese salto al vacío que es el populismo. Eso pasó y pasa en América Latina. En algunos casos se trató más de discursos de campaña que de verdaderas decisiones políticas, pero en otros, detrás de la ola populistas, se hicieron asambleas constituyentes y se modificaron las reglas de juego, afectando el régimen democrático, los derechos y las libertades individuales, así como el sistema económico. Colombia es el único país donde esa ola no ha llegado. Por supuesto, habrán existido esos brotes en algunos gobiernos locales, pero nunca el populismo se ha tomado las instituciones nacionales. Esta reflexión que les comparto tiene que ver con el futuro y las garantías para ser empresa privada y para que nuestro sistema económico funcione como generador de riqueza y de beneficios para la sociedad. Una vez se suscriba un acuerdo que permita la desmovilización de las FARC,
y ojalá del Ejército de Liberación Nacional, habrá un giro radical en la agenda de nuestro país. Será una gran oportunidad para concentrarnos en nuevas prioridades, en nuevos desafíos. No podemos seguir fincando exclusivamente las esperanzas en una economía extractiva y en la dependencia de las riquezas naturales. Superar la violencia nos permitirá definir áreas estratégicas para el desarrollo económico del país y las tareas que debemos enfrentar en un escenario cada vez más exigente. Por ejemplo, resultado de la creciente conectividad y del impacto de las nuevas tecnologías de la información, el mercado laboral está cambiando. ¿Dónde estamos frente a esa nueva realidad? Esas deben ser el tipo de cuestiones que fijemos en las prioridades de la nación. Pero las cosas no son ni serán necesariamente así. Debo decir que creo que nuestro ordenamiento jurídico apuesta a la iniciativa privada, la economía de mercado, la necesidad de contar con reglas claras, seguridad jurídica y estabilidad política para que los negocios sean prósperos, crezca la economía, se genere riqueza, existan más y mejores empleos y se eleve la calidad de vida para los colombianos. Pero creo también que esto aún en Colombia no se ha implementado con eficacia por diversas razones. El mercado en muchos casos sigue siendo interferido por la utilización indebida con fines rentísticos privados de los instrumentos de intervención estatal. Hay una enorme influencia de diversos factores que distorsionan el mercado o que buscan conseguir beneficios a expensas de la libre competencia y de los consumidores. La calidad del Estado de Derecho y la incertidumbre jurídica en diversas áreas conspira contra las condiciones que requiere la inversión. La inestabilidad política y la corrupción desbordada son un factor que dificulta marchar hacia este propósito. Peor aún, nuestras instituciones obedecen más a satisfacer intereses políticos y privados que a responder al interés general. El aumento excesivo de la burocracia y de los impuestos crecen golpeando severamente a la industria y al comercio, y que se destinan para colmo de males a aparatos corruptos y clientelistas en las regiones. Impiden que las instituciones sirvan como marco de referencia para el buen funcionamiento de la iniciativa privada. ¿Cómo se pretende decir en Colombia el sistema económico funciona adecuadamente cuando el libre mercado no es libre porque está limitado por el privilegiado acceso que tienen algunos al Estado y a sus funcionarios, así como por el pago de gigantescas comisiones de corrupción? En nuestro país se ha configurado lo que el expresidente Carlos Lemos Simons en su momento calificó como el Estado ladrón. Y otros se han atrevido a referirlos como el Estado depredador y confiscatorio. El aumento de los impuestos y el cambio constante de las reglas de juego en materia tributaria desconcierta, genera incertidumbre y desestimula al emprendedor. Un Estado depredador y confiscatorio es el que desestimula al empresario y al comerciante con cargas tributarias, el que afecta a los ciudadanos indiscriminadamente con el aumento de impuestos regresivos, como el IVA. Por ser un impuesto regresivo, el IVA ataca principalmente a las personas de menores ingresos, que pagan el mismo impuesto que alguien de ingresos superiores, porque el impuesto se tasa con base en el precio del producto y no con fundamento en el ingreso de la persona.
Por otra parte, el CREE nació como un impuesto de renta alternativo para garantizar la equidad, al tiempo que se disminuyeron las obligaciones parafiscales a las empresas. El objetivo loable en su principio era generar 1 millón de trabajadores adicionales al tiempo que los nuevos recursos del CREE se destinan a la educación superior pública, al régimen subsidiado de salud y a inversión social en el sector agropecuario. Muchos de los empresarios se quejan del CREE, principalmente en el presente año, porque fue diseñado como si la economía del país creciera de manera permanente a tasas superiores del 4% anual. Con los indicadores de este año y los menores índices previstos para los próximos años, la disminución de los parafiscales no podrá compensar al aumento de los impuestos por la vía del CREE, por lo cual el resultado podría ser que el empleo no aumente, pero los empresarios sí tengan que pagar la carga adicional de este nuevo impuesto. Como se puede entender, tenemos por tanto un tributo que también actúa de manera regresiva como el IVA. Desde mi punto de vista, esos argumentos demuestran que aún está pendiente construir las condiciones para que nuestro sistema económico funcione plenamente y genere beneficios para todos. El riesgo de los acuerdos. El nuevo escenario al cual me refería, que va a surgir luego de la firma de un acuerdo con las guerrillas, tendrá también un riesgo. Hay que advertirlo desde ya. No para que no se firme. Yo quiero que se firme y que se firme rápido. Eso sí, no a cualquier precio. Todos queremos la paz. Hay que advertirlo, es para que no suceda. El debate que sobrevendrá, superado el conflicto armado, será entre los partidarios de un modelo basado en el respeto de los principios de Estado de Derecho, economía de mercado, régimen democrático y derechos y libertades civiles, aún en construcción, como lo acabo de señalar, frente a un modelo estatista, confiscatorio y hostil a la iniciativa privada, restrictivo de los derechos y de las libertades públicas, y que desprecia el imperio de la ley y profundamente antidemocrático y populista. Muchos de ustedes piensan que en Colombia no es posible llegar a esos extremos, que eso no sucederá, que nuestro país es diferente. ¡Qué ingenuos! Con respeto, se equivocan. La potencia de un discurso populista no distingue naciones cuando existen factores objetivos que permiten que tengan acogida. Esas condiciones acá existen y ahora. El debate entre esos dos modelos se va a dar necesariamente. Las FARC con diversos sectores enarbolarán las propuestas populistas. Solo hay que leer sus permanentes declaraciones en materia de tierras, minería, petróleo y tratados de libre comercio, entre otras perlas. Solo hay que repasar los prejuicios que mantienen sobre el sector privado y el ataque constante a la inversión. Son dinosaurios con fusiles, pero serán dinosaurios con votos y con la riqueza acumulada del narcotráfico. Y de otras actividades ilegales. El sector privado debe tener claro que la desmovilización de la FARC no es sino un paso más dentro de su estrategia de hacer la revolución. Ingenuos los que piensan que con la desaparición de esa guerrilla como aparato armado termina todo.
No, no es así. Por el contrario, desde su punto de vista se inicia una nueva fase de lucha que persigue los mismos objetivos de siempre, ahora amparados por la legalidad. Esa es la diferencia. Y esa es la ambición de Timochenko, de Márquez y de Catatumbo. Lo digo sin la menor duda y con conocimiento de causa. Claro que es posible que luego de la firma de los acuerdos se logre imponer un modelo en los mismos carriles del socialismo del siglo XXI, con otro apellido, con otra etiqueta, pero en esencia lo mismo. ¿Por qué? Estamos en un país que aparece en los primeros lugares de la mayor desigualdad del mundo. Eso se debe reconocer. En un país donde las encuestas demuestran la generalizada desconfianza de los ciudadanos respecto al Congreso, los partidos, la justicia y el gobierno. Esa es una realidad. Todas las encuestas lo dicen. Si ustedes se detienen un momento en esas encuestas que bimestralmente aparecen, hay un común denominador: los crecientes niveles de desconfianza, de desfavorabilidad de todas las instituciones públicas, excepto el ejército y la policía. De resto, todas las instituciones públicas tienen desfavorabilidades que oscilan entre el 60 y el 80%. La gente cada vez cree menos en la institucionalidad. Y ello es debido a dos factores. Uno, la ineficacia. Segundo, la corrupción. Permítaseme aquí recordar una anécdota de uno de nuestros más sabios filósofo y periodista de la altiplanicie cundiboyacense, don Nicolás Gómez Dávila. En uno de sus extraordinarios escolios, él tenía la virtud de escribir en escolios que son sentencias doctas. Tenía la sabiduría de resumir toda una visión del mundo y de la sociedad en 3 frases. Y decía por allá en los años 70, en los escolios, en los nuevos escolios, a un texto implícito, decía palabras más, palabras menos, lo siguiente: cada día que me levanto y contemplo la corrupción de hoy, termino añorando la corrupción de ayer. La de ayer era, si se quiere, rudimentaria, primaria, no ha dejado de existir. Lo que pasa es que ahora ha mutado. La de ayer se circunscribía a solicitar y recibir coimas para conceder licencias, para conceder permisos. Oscilaba entre el 5 y el 10%, hoy se ha indexado. Pero vuelvo y repito, no digo que no exista. Yo recuerdo cuando yo iniciaba mi ejercicio profesional allá en Bucaramanga, hace ya bastantes años, me tocó asistir a un alcalde de la provincia de Vélez, asistirlo a una
en un proceso ante la Procuraduría General de la Nación. Yo no me imaginaba que iba a ser procurador algún día. Y se le investigaba precisamente por corrupción en la adjudicación de algún contrato. Y el investigador le pregunta, yo estaba muy asustado porque fue mi primera diligencia. Y le pregunta al investigador, señor alcalde fulano de tal, diga si es cierto que usted solicitó un dinero para adjudicar tal contrato. Y este señor se quita su sombrero y dice, sí señor, yo pedí lo de ley. En esa época, como repito, era el 5%, hoy se ha indexado. Pero la corrupción hoy, dije que esa modalidad todavía existe, pero la de hoy ha mutado. Se trata de cooptar la función. Y no solamente estamos hablando de alcaldes y de gobernadores o de funcionarios administrativos, se coopta todas las ramas del poder público. Porque así como hay alcaldes y gobernadores corruptos, hay congresistas y hay jueces y hay funcionarios, tanto públicos como privados. La cooptación de lo público se coopta para diseñar las políticas públicas y para beneficiar, para que esas políticas públicas beneficien a determinadas personas, determinados intereses, determinados grupos, determinados sectores. Y esa es una de las razones que más golpea la credibilidad ciudadana en las instituciones. Y eso es lo que más amenaza la legitimidad de nuestro ordenamiento jurídico y político. Y ello es, en últimas, lo que pone en mayor riesgo de que nuestra institucionalidad haga implosión, precisamente por esos factores. Les decía que en un país donde las encuestas demuestran la generalizada desconfianza de los ciudadanos respecto al Congreso, a los partidos, a la justicia y al gobierno en general, esa es una realidad. Todas las encuestas lo dicen. Cuando uno ve en esta campaña política en que estamos inmersos, que hay candidatos a gobernaciones de muchos departamentos que invierten 30, 40, 50 mil millones de pesos para hacer reelegir. Uno no entiende, o uno no entiende, sino uno prevé que es de la actividad contractual de donde sacarán los dineros que invirtieron en las campañas políticas. Y los financiadores de esas campañas políticas terminan comprando la actividad administrativa. Entonces compran la Secretaría de Obras Públicas y compran los hospitales y compran. Y por eso es esa feria de los millones para hacerse elegir gobernador y alcalde, no solamente de las ciudades capitales, sino de los más pequeños municipios del país. En un país al cual le van a vender ilusiones con la firma del acuerdo de paz, pero que pasado un tiempo se dará cuenta que las promesas no se cumplieron, que sigue la pobreza, que se mantienen los malos empleos, donde no hay equidad en las oportunidades, donde cada vez se amplía la brecha entre ricos y pobres, donde es necesario un cambio, pero ese cambio no lo lidera la clase política tradicional. ¿Qué va a pasar? Estamos en un país donde la ola populista no ha llegado, pero en un país que está listo para que ésta llegue. Hay que estar preparados para ese escenario. El sector privado tiene que no solo levantar las cejas, sino abrir los ojos. Insisto, necesitamos, queremos, apoyamos que se llegue a un acuerdo con las guerrillas, pero no podemos ser ciegos y no se nos puede pedir que seamos ciegos. Yo me resisto
a aceptar ese mandato, el que todos seamos ciegos. Ciegos, sordos y mudos, se nos obliga a hacer parte del síndrome de Shakira, ciegos, sordos y mudos. Pero no podemos ser ciegos sobre lo que eso puede significar para el régimen democrático, las libertades y la iniciativa privada. El ejemplo está del otro lado de la frontera. Un país maravillosamente rico, destruido, acabado y quebrado. No es el imperialismo yanqui, ni los colombianos, ni la Unión Europea, ni el rey Juan Carlos, a los que su anterior gobernante solía señalar como culpables. Es el modelo económico, social y político adoptado por ese país. Ese es el único culpable. Se decía que el problema con el hermano país era del anterior gobierno. Luego se dijo que todo se había resuelto porque era una cosa de estilo. Ahora los hechos demuestran que el problema no era del entonces presidente, ni lo es del actual presidente Santos. El problema es de la naturaleza de la revolución bolivariana, de su talante autoritario, de su desprecio por los derechos humanos, del populismo y de la desesperación de mantenerse al precio que sea en el poder. No fue con el apaciguamiento de nuestra política internacional que se logró desactivar la actitud hostil frente a Colombia. Todo lo contrario. Ello los ha envalentonado día tras día, escalonando las tensiones hasta niveles nunca antes vividos. Entre los resultados más destacables de ese modelo está la persecución de la oposición política, la censura de prensa, la eliminación del principio de independencia de poderes, la restricción arbitraria de los derechos humanos y la absurda ideologización. También la criminalización de quienes generan riqueza, la persecución del emprendedor, la estigmatización del éxito individual. Al tiempo que se deniega al buen empresario y al exitoso comerciante, ese modelo a costa de corrupción crea una nueva élite económica, nuevos ricos cuyo mérito es tener acceso a las entidades del gobierno. A eso le llaman socialismo. De otro lado, está el grueso de la población que enfrenta una hiperinflación, el desabastecimiento, la informalidad y la desilusión. Lo que se pretende tapar creando conflictos con sus vecinos. Todo eso está acompañado de un discurso de odio y división social. La lucha de clases que vemos al otro lado del Orinoco, la polarización social y la imposición de una visión de enemigos contra la cohesión social que requiere una nación para salir adelante. La expansión de la clase media no es la prioridad del populismo. Una visión moderna indica que si bien se debe seguir combatiendo la pobreza y la miseria, el crecimiento de la economía, el aumento del consumo y el progreso depende en gran parte de tener una amplia y sólida clase media. El populismo piensa al contrario. Se debe destruir la clase media para mantener vigente un discurso clasista y continuar dominando a la población a punta de subsidios de todo tipo. La inseguridad ciudadana es el resultado del déficit del Estado de Derecho y de la corrupción de las autoridades. La inseguridad está ligada, entre otras cosas, al modelo que se adopte en un país. En un país donde las instituciones sean fuertes, habrá más eficiencia para enfrentar los fenómenos delincuenciales. Se podrá ser más contundente con el crimen.
En un país donde el Estado de Derecho no existe o la ley y las autoridades están al servicio del crimen, los ciudadanos están desprotegidos. Pero permítaseme ahora sí hablar del tema para el que fui convocado. Pero no podía no hablar del primero de los temas que he tratado. Se ha avanzado bastante en la lucha contra la delincuencia, pero hace falta mucho. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de nuestra fuerza pública, la percepción de los ciudadanos es negativa. En la encuesta de Ipsos del mes de julio de 2015, Colombia opina, el 80% de los colombianos desaprueba la forma como se viene manejando la seguridad. Y el 83% tiene la misma opinión, específicamente frente a la seguridad ciudadana. Es decir, de 10 colombianos, más de 8 se sienten inseguros. La aprobación de la seguridad en las ciudades es tan solo del 17%. Menos de 2 ciudadanos de cada 10, lo cual coincide con un escaso 22% de aprobación de la justicia. Estos porcentajes tienen que ver con el hecho de que el 75% de los encuestados señalan que el principal problema de los colombianos es la seguridad ciudadana. La opinión ciudadana ha sido consistente desde hace bastante tiempo respecto a la percepción. Hace unos meses, en un foro de Cali, me preguntaba lo siguiente: ¿es cuestión simplemente de percepción? ¿Será que los colombianos están equivocados? ¿Será que la sociedad está sometida por miedo? ¿O será que la situación de inseguridad es una realidad que se está negando? Las cifras del propio gobierno nacional muestran que no es pura percepción, como se suele decir, sino que existe un deterioro cierto de la seguridad en las ciudades. Esa es una realidad que el gobierno no puede seguir ocultando. Los informes del Ministerio de Defensa suelen reportar avances en la lucha contra los principales delitos que afectan la calle, los barrios, las plazas, el lugar donde vivimos, el comercio, las tiendas, las industrias. Pero al observar con cuidado los informes, salta la realidad. Los delitos que impactan más a los ciudadanos están aumentando. Si se toman las cifras reportadas para un mismo periodo en el año 2014 y se comparan con las reportadas para igual periodo, pero en el 2015, surge la realidad del aumento de la delincuencia. Para hacer un análisis confiable, riguroso, serio y transparente de las cifras, se deben comparar cifras reportadas con cifras reportadas, que son parciales en un mismo lapso, o cifras consolidadas con cifras consolidadas, es decir, definitivas. Manzanas con manzanas o peras con peras. Al hacer el ejercicio con los datos reportados, no consolidados, sino únicamente reportados a la fecha en que se expide el informe, aparece la verdadera situación de inseguridad. Algunos ejemplos. En los delitos sexuales, el informe publicado en julio del 2014 registra para los primeros 7 meses del año 5.006 casos, pero en el divulgado en el mes de julio de este año se contabilizan para los mismos meses de 2015 5.604, es decir, 598 delitos sexuales más. Esto significa una variación del 12% más de delitos respecto al año anterior. Segundo, de acuerdo con los datos presentados frente al hurto común, que comprende el hurto a personas, residencias y comercio,
hubo un aumento de casi el 8% en los hurtos reportados a julio del 2015 respecto a los reportados a julio del 2014. En 2014 se reportaron 75.254 hurtos a julio. Al mismo mes, pero en el 2015 se reportaron 81.209. En total, 5.955 hurtos más este año. Si esa fuera una tendencia, se podrían superar los 10.000 casos más a 31 de diciembre próximo. Esto es muy grave. El hurto en residencias no cesa. El reporte de 2015, en el periodo mencionado, es de 11.552 casas robadas. Para la misma fecha de 2014, el reporte fue de 10.987. Fueron 565 casas más las robadas, 5.1% de aumento. Con el hurto que afecta a ustedes, los comerciantes, pasa exactamente lo mismo, y eso que hay un subregistro. La cifra reporta, respecto al hurto a comerciantes, a julio del 2014 es de 12.003 comercios víctimas de robo. Y la cifra reportada a la misma fecha del 2015 registra 12.913, 910 delitos más, un crecimiento del 7.5%. Los colombianos tienen miedo de que los atraquen en las calles al llevar los niños al colegio, en el Transmilenio, o al salir por el pan o por la leche. No son los delincuentes quienes tienen miedo. Quienes tienen miedo son la gente de bien. Y tenemos que hacer es que el delincuente tenga miedo de la autoridad y de la ley. Esto no es simple percepción ni inventos de nadie. Los reportes oficiales revelan un aumento del hurto a personas, así se diga lo contrario. Ese tipo de hurto que afecta a personas de todos los estratos sociales se ha ido agravando desde 2011. En ese año se rompió la tendencia a su disminución y se registraron 67.966 hurtos, un aumento del 10% frente al 2010. La escalada del hurto contra personas ha continuado. En 2012 llegaron a ser 82.638, un crecimiento de casos que corresponde al 21% respecto al 2011. Igual ocurre en el 13 y en el 14. 93.742 hurtos se registraron entre el 2013 y 94.369 en el 2014. En 4 años, el hurto, según las cifras del Ministerio de Defensa, creció en un 52%, en 32.629 casos, esto con cifras ya consolidadas. El mismo informe indica que de enero a julio del 2014 se reportaron 52.264 personas que fueron objeto de hurto. El reporte correspondiente al mismo periodo de 2015 es de 56.744 casos. En total, 4.480 casos más, un crecimiento de casi el 8.5% de ese delito. Las calles y los lugares públicos, según esos reportes, son hoy más inseguros que el año pasado. Hay que decirle la verdad al país. Yo como procurador no me puedo callar. A mí con frecuencia me dicen, desde las más altas esferas, no se meta. Me he metido. Me seguiré metiendo. Meter, me debo meter. Hay una frase, claro que si la digo en el idioma original me dicen que soy un camandulero, pero lo voy a decir en latín. Hay una frase que dice non possumus, y eso quiere decir no quiero, no debo y no puedo. El reporte de 2014, de enero a julio,
es de 1.806 delitos y en el 2015 del 2.562, un crecimiento de 756 casos. Me refiero a la extorsión, porque de la extorsión casi que ni hablar. El reporte del 2014 de enero a julio es de 1.806 delitos y en el 2015 es de 2.562, un crecimiento de 756 casos, 41.8% de la extorsión. Por supuesto, si usted compara las cifras consolidadas del año pasado con las reportadas parcialmente de este año, el resultado sería diferente, pues las cifras consolidadas son superiores, pero eso sería, repito, comparar manzanas con peras y no manzanas con manzanas. Hacerlo puede servir para la propaganda, pero esa comparación no es rigurosa y no refleja la realidad del fenómeno criminal. Todo esto, sin mencionar el grave subregistro que existe de delitos. Un ejemplo en una sola ciudad, de acuerdo con la encuesta Cali, ¿cómo vamos? En 2014, el 67% de quienes sufrieron un delito no lo denunciaron. 53% por falta de confianza en las autoridades. 15% por la cantidad de trámites. El 13% porque no se atrevió. Y el mismo porcentaje por falta de pruebas. Un 7% afirmó, lo resolví yo mismo. Y ahora que menciono aquí este porcentaje de la encuesta Cali, ¿cómo vamos? Me remito simplemente a unas declaraciones tal vez de marzo de este año del general Obatibonza. Dice el general Obatibonza que en lo que va de este año, y eso fue hace como 3 meses, la policía ha debido intervenir en más de 600 linchamientos. Y la policía aeroportuaria o aduanera ha decomisado más de 14.000 armas no letales. Eso, una de las causas es la percepción de que la autoridad, de que el Estado, de quien debe proteger nuestra vida, nuestra honra y nuestros bienes, no es eficaz. Y eso es más grave aún. Los ciudadanos en las encuestas tienen la razón, por lo menos en estas de inseguridad, no sé si en las otras. Los ciudadanos se sienten desprotegidos, se sienten solos, se sienten a merced de los delincuentes. Y aquí debo detenerme un segundo. En la política para la lucha contra la criminalidad hay 3 ingredientes, uno el policivo, otro el judicial y un tercero el penitenciario. Y aquí nos están dejando sola a la policía, porque la policía es la que primera tiene que enfrentarse con el bandido, lo captura y lo entrega a la segunda eslabón de la política contra la criminalidad, que es la justicia. Y nuestra policía es esforzada, nuestra policía es ejemplar. Yo no digo que no tenga excesos, ni abusos, ni corrupción, lo tiene, claro que sí, pero en líneas generales, nuestra ciudadanía quiere a nuestros policías. Nosotros queremos a nuestra policía. Y esta crítica, esta no es crítica, es análisis objetivo. No quiero que se desnaturalice para que diga, ahora el procurador también está criticando a la policía. No. Es que hay más eslabones en la política contra la criminalidad. Y el eslabón que más disfuncional
y que más falla es la administración judicial, es la justicia. Tenemos una justicia y una política criminal ineficiente. Y eso genera impunidad. Mientras la delincuencia se sofistica en medios, en estrategias, en tecnología, la forma como el Estado responde a esas estrategias es precaria. La delincuencia tiene la velocidad de la gacela y el Estado la velocidad del mamut. Y desde luego el resultado es la impunidad, mientras nuestro policía arriesga su vida y muchas veces muere para entregar el delincuente a las autoridades judiciales. Las autoridades judiciales, ya sea por instrumentos normativos ineficaces o por la congestión carcelaria o por lo que fuera, fácilmente permite que ese delincuente se reintegre rápidamente a las calles para seguir delinquiendo. El panorama de seguridad permite agrupar los delitos de mayor impacto en 3 grupos y definir prioridades. El primer grupo comprende los delitos sexuales, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar. Estas conductas tienen que ver con la institución básica que es la familia y los valores y virtudes cívicas. Muchos de los delitos sexuales concurren en hogares. La violencia intrafamiliar es el mejor ejemplo de la descomposición social. No puede ser que estos delitos sigan en aumento y el Estado no haya logrado tener mejores resultados en su prevención. Las lesiones personales suelen presentarse en las más diversas situaciones cotidianas y en algunos casos pueden concluir con homicidios. La intolerancia es la regla. Solo con una política que busque fortalecer las virtudes cívicas y a la familia como núcleo fundante de la sociedad es posible enfrentar con éxito dichos delitos. Permítame aquí acudir a otra anécdota. En el mes de julio, agosto, de hace 3 años, hubo unos desórdenes dramáticos en Londres, que convirtieron a Londres en un caos, a raíz de la muerte de un inmigrante asiático, de un joven adolescente inmigrante asiático. Y los adolescentes invadieron las calles, destruyeron más de 2.000 vehículos, centros comerciales destruidos, incendios. Al volver la calma en los suburbios londinenses, se dirige don David Cameron, primer ministro del Reino Unido. Dice palabras más, palabras menos. Cuando veía la destrucción producida por estos adolescentes, me preguntaba, ¿dónde están las familias? ¿Qué pasa con esas familias? Y dice don David Cameron, en adelante las políticas públicas se diseñarán en perspectiva de familia. Si la política pública beneficia a la unidad de la familia, si la política pública permite que la familia cumpla con su función natural, función esta insustituible que ni el Estado ni el mercado las puede suplir. Y decía don David Cameron, si es así, esa política pública tendrá el aval del Estado, si no, no. Y don David Cameron no era de la nómina paralela de la Procuraduría. Porque a propósito de la Procuraduría no tiene nóminas paralelas.
Eso, el primer ministro inglés señala el mismo tema. La crisis, la disolución de la familia impacta inmediatamente en todas estas conductas sociales, porque las patologías familiares son las patologías sociales. De ahí la gravedad. La gravedad, por eso me opuse con tanto ahínco a la suspensión de la fumigación con glifosato. ¿Por qué razón? Aparte de todas las irregularidades que hubo ahí, que no es el momento de detenerme, en algún momento lo haré, pero no acá. Pero ha dicho el gobierno que no se harán más esfuerzos, o que el primer esfuerzo mejor contra de la lucha contra los cultivos ilícitos no será el primer eslabón, que es el cultivo, sino el último eslabón, que es la exportación. Entonces, mediante la interdicción aérea y marítima, se combatirá los cultivos ilícitos. La droga se combatirá mediante la interdicción aérea y marítima. Pero ¿qué pasa? Como nosotros somos, no solamente somos país productor, sino que somos país consumidor. Entonces los narcotraficantes vendrán a buscar el mercado interno. Entonces se intensificará el microtráfico y todo lo que ello implica. Y el microtráfico y las ollas, las famosas ollas que tenemos en todas las ciudades, circundan nuestras escuelas y circundan nuestros colegios. Y por eso es que ahora la edad del primer consumo, después de las sentencias de la Corte Constitucional, que legalizó la dosis mínima, dije, después de esas decisiones, el primer consumo se redujo de 12 a 8 años. Los niños de 8 años están empezando a consumir la droga. Recordemos el dramático episodio de la escuela distrital en Bogotá, de hace pocos días, que causó la muerte a uno o a varios de los escolares. Segundo, el segundo grupo es el de la seguridad ciudadana. El primero, como les dije, el primero comprende los delitos sexuales, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar. El segundo es la seguridad ciudadana. Como acabo de mostrar, el hurto y la extorsión están disparados en todo el país. Se debe actuar con enfoque preventivo y desmantelar las estructuras delincuenciales. Lo primero exige ir 10 pasos adelante de la dinámica delincuencial. Tener una política de juventud que evite que los jóvenes sean enrolados en bandas o sean absorbidos por la delincuencia. Prevenir el consumo de drogas y evitar la deserción escolar. Brindar oportunidades de estudio y desarrollar una política de pleno reconocimiento de los niños y jóvenes como sujetos de derechos, pero también de protección activa del Estado. Los alcaldes deben cumplir un papel central. Son autoridades de policía y los responsables políticos de la lucha contra el crimen. Es necesario mejorar la relación entre los alcaldes y la Policía Nacional. Del mismo modo, fortalecer la capacidad técnica de los municipios para diseñar, financiar y ejecutar políticas de seguridad y convivencia. Se necesita recuperar el concepto de participación ciudadana en seguridad. Ahora las facilidades que otorga la conectividad, los teléfonos inteligentes, permiten pensar en redes vivas de participación en seguridad, actuantes, capaces de brindar información en tiempo real que posibilite la prevención del crimen y la persecución del mismo. En eso vamos muy tarde. Participación ciudadana en seguridad también implica una alianza entre el sector privado y las autoridades. Las empresas de vigilancia deben articularse más con la policía. Se debe examinar el marco jurídico para que haya cooperación activa en seguridad. Las cámaras de video de los inmuebles que registren la actividad en espacios públicos, por ejemplo, deberían estar conectadas con la policía.
los videos deberían tener valor probatorio. No sobra subrayar que estas iniciativas requieren fortalecer los mecanismos de control del Estado, como la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia. También que debe haber una regulación estricta para que no se afecte el derecho a la intimidad o cualquier otro derecho fundamental. Y tercero, hay un tercer grupo de delitos. Se trata de los delitos transnacionales y los que ejecuta la llamada delincuencia organizada. El propósito del Estado debe ser de desarticular las bandas criminales y las redes que las soportan. Estos grupos actúan en los negocios de mayor rentabilidad como el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, el contrabando, la falsificación de mercancías, el lavado de activos. Se trata de organizaciones de carácter transnacional. Tienen socios en diferentes partes del planeta. Poseen una alta capacidad de permear las instituciones o cooptar las autoridades. Combinan la corrupción con la violencia. Sin duda, la respuesta pasa por aumentar la cooperación entre los estados en el plano binacional y en el seno de las organizaciones regionales. El crimen transnacional solo se puede combatir con acciones transnacionales. Esos son los desafíos en seguridad que se deben enfrentar. Para la Procuraduría es un asunto de la mayor relevancia. La función que tiene la entidad es la defensa de los derechos de los colombianos. Sin seguridad no hay derechos. Esa debe ser la primera prioridad. Muchas gracias.